Hola, buenos días. Mi nombre es Lucía de 3D Natives. El día de hoy estamos presentando nuestro nuevo webinar, Cómo convertir tus ideas de diseño en una realidad. El día de hoy Inma Vázquez de Stratasys nos acompaña. ¿Vale? Como sabéis, en cada uno de nuestros webinars y para que, para que lleguéis con tiempo y vayamos un poco explicándoos de qué va a tratar todo esto, os invitamos primero a realizar una pequeña encuesta. Vale, la idea evidentemente es saber, bueno, qué tanto conocéis los temas de impresión 3D, qué tanto conocéis las tecnologías y bueno, el día de hoy abordaremos una tecnología que es la tecnología PolyJet. La idea también es saber, tanto para nosotros como en este caso para Inma, cuánto sabéis de la tecnología y finalmente, pues igualmente, ¿qué os interesa saber? ¿Vale? En lo que estamos aquí esperando y en lo que van llegando cada vez más suscritos a este webinar, nos gustaría resolver algunas preguntas. Evidentemente, la primera es si contáis con una impresora 3D o utilizáis servicios de impresión 3D. Vale, luego, evidentemente, si tenéis o habéis trabajado con alguna, pues cuál es realmente la tecnología que más utilizáis, desde FDM, SLA, evidentemente PolyJet, porque el día de hoy hablaremos de las novedades que tiene Stratasys en cuanto a PolyJet. Si conocen la tecnología PolyJet y pues, sus posibilidades, ¿vale? Y evidentemente, ¿qué esperáis saber a través de este seminario? Desde mejorar técnicas de desarrollo de diseño, porque finalmente Irma es experta en la industria y nos hablará mucho de cómo ir mejorando todo el tema de diseño y todo el tema de la optimización de flujos de trabajo, conocer posibilidades de una tecnología a color, evidentemente en este caso es PolyJet y sus más de 500.000 colores. Luego, optimizar los desarrollos del producto, como pasar desde el diseño, las iteraciones, hasta la pieza final. Cuántos materiales y colores se pueden utilizar con tecnologías como PolyJet. Y finalmente, resolver dudas. Como sabéis, Inma tiene muchísimos años de experiencia para quien ya haya asistido a alguno de nuestros webinars y os puede ayudar a resolver algunas de vuestras dudas. ¿Vale? Si alguien dentro del webinar tiene algún problema de audio, os recomendamos utilizar Chrome, sobre todo. ¿Vale? Yo espero, aquí me decís, yo estoy pendiente del chat, si oís bien, evidentemente si no oís bien os recomiendo refrescar un poco la página, intentar utilizar Chrome. Finalmente, a ver, nos estamos conectando a un webinar muchos desde casa todavía y no necesariamente se cuenta con la conexión óptima que nos encantaría. Así que intentadlo desde Chrome. Finalmente, si eso no os funcionara, tenéis igualmente la opción de conectaros a este webinar a través de vuestro móvil, si creéis que os va mejor. Vale. Por aquí ya han comenzado a responder, os daré un par de minutos más, luego compartiremos los resultados porque son bastante interesantes. La idea es obviamente comentarlos igualmente después con Inma. Como sabéis, bueno, dentro de nuestros webinars tenemos primero una parte de introducción, luego Inma abordará tanto el tema de diseño y el tema de la llegada a piezas finales y finalmente tenemos una ronda de preguntas. Así que no os preocupéis, vosotros podéis ir comentando, anotando vuestras preguntas en el chat. Yo voy cogiendo nota de todo y la idea es que al final, en esta ronda de preguntas, Inma nos ayude a resolver vuestras dudas sobre adopción de tecnologías, sobre mejoras en cuanto a diseño y, evidentemente, sobre la nueva máquina que ha presentado hace algunos días Stratasys, que es la J55. Vale, el día de hoy hablaremos de esta máquina que está muy centrada en agencias de diseño y sobre todo para el desarrollo del producto. Está muy centrada en un espacio de oficina porque es la apuesta de la marca por una máquina más pequeña, una máquina más considerada, entre comillas, de escritorio, que permitiría a muchas agencias, a muchos centros de estudios de diseño adoptar una tecnología como PolyJet de una manera más fácil y sencilla. ¿Vale? Bueno, yo por aquí voy a ir publicando vuestras votaciones, ¿vale? Así podemos todos
ir echando un ojo a estos resultados. Así que, como podéis ver, muchos de nuestros suscritos o de nuestros visitantes del día de hoy sí que tienen experiencia en impresión 3D o sí que utilizan servicios de impresión 3D, ¿vale? Hay gente que también está conociendo las tecnologías, que esto me parece muy interesante para ti, Inma, porque a lo mejor puedes añadir una pequeña introducción sobre las posibilidades del 3D. Muchos de nuestros usuarios, la mayoría, tiene una máquina FDM, así que es muy interesante abordar las posibilidades de una máquina o de una tecnología tan potente como es PolyJet. Así que, como vemos, muchos de nuestros usuarios no conocen la tecnología, así que sí que es interesante saber qué posibilidades tiene, hasta dónde se puede llegar en cuanto a materiales, colores, que realmente una de las máquinas o una de las tecnologías más sorprendentes que quien ha visto una pieza puede pensar que ni siquiera está impresa en 3D, ¿vale? Y la mayoría de nuestros usuarios del día de hoy, de nuestros suscritos, quieren mejorar técnicas de desarrollo de diseño con impresión 3D, que es justo la parte inicial. Y luego hay, por igual, conocer posibilidades de una tecnología de color y optimizar el flujo de desarrollo de producto. Vale, pues ya que hemos visto esto y ya que tenemos de momento 64 personas, que sepáis que el día de hoy tenemos más de 250 personas inscritas, con lo cual hay mucha gente interesada. Pasamos un poco a la introducción. Vale, bueno, como os comenté, soy Lucía, soy de 3D Natives. Probablemente muchos de vosotros ya me conocéis. Cada mes tenemos un webinar centrado en diferentes temas. 3D Natives es un portal de noticias especializado en impresión 3D, que además de darle cobertura a todo lo que son noticias sobre fabricación aditiva, trabajamos con ciertos eventos, cubrimos todo lo que son eventos del sector con nuestro calendario. Tenemos un directorio de empresas, un comparador para muchos de los usuarios que quieran adquirir alguna máquina. Podéis comparar todos los apartados técnicos de cada una de las máquinas y comparar el apartado de empleo para quien quiera trabajar o esté ya trabajando dentro de la industria 3D. Y finalmente el apartado de consultoría en lo que es comunicación, marketing digital para empresas especializadas en nuestro sector. Vale, dicho esto, y supongo que muchos ya nos conocéis o por lo menos leéis parte de nuestras noticias, abordamos la parte de las tecnologías 3D en España. Vale, el día de hoy, y por dar un poco paso a todo lo que nos va a contar Inma, me gustaría, contaros primero cómo ha sido la evolución de las tecnologías 3D. Como sabéis, se han creado en los años 80. Inicialmente eran muy conocidas incluso con el nombre de prototipado rápido, y en los últimos años hemos visto esta evolución y cada vez más la adopción de piezas finales, ¿vale? Inicialmente era considerado para tal, y con el paso de los años, la evolución de las tecnologías, la evolución de la rapidez en estas tecnologías, pues estamos viendo cómo ya cada vez más empresas apuestan por las piezas finales, ¿vale? De acuerdo al estudio de Global 3D Printing Report presentado el año pasado, más del 18% del primer estudio que se realizó en 2016, el año pasado 46 empresas ya estaban utilizando piezas finales, ¿vale? Ya toda la evolución de materiales, toda la evolución de color y de la tecnología han permitido que al salir de la máquina con un pequeño postprocesamiento o no, utilicéis como piezas finales estas máquinas. Pero ¿cómo está España realmente en cuanto a la adopción de las tecnologías? Actualmente, a nivel industrial, un 42% de las empresas han utilizado o están utilizando lo que es la impresión 3D, y 15% se plantea la utilización. Sí que es verdad que hay un gran porcentaje de empresas que aún no lo están utilizando, pero bueno, yo creo que tanto la fabricación en los últimos meses que hemos visto el movimiento tan grande que ha tenido la impresión 3D, la importancia de la fabricación local, seguramente hará que ese 15% adopte o tenga más curiosidad sobre las posibilidades que se tienen en cuanto a la impresión 3D. ¿Vale? Entonces, después, evidentemente, esto está ligado a la aceleración que tienen las tecnologías, pero quienes trabajamos en esta industria sabemos que en los últimos 10 años ha tenido un cambio brutal,
las tecnologías han ido mejorando, la rapidez ha sido increíble y creo que son cada vez más empresas las que están apostando por esta adopción. Y finalmente, y que lo abordará más con detalle Inma el día de hoy, es la importancia del desarrollo de prototipos o de piezas realistas. ¿Qué pasa? Que una tecnología como de la que hablaremos el día de hoy nos permite tener un realismo en un prototipo que finalmente al adoptar este tipo de tecnologías se acelera la adopción del producto final. ¿Por qué? Porque al tener algo que será casi similar a lo que será nuestra pieza final, permite hacer pruebas incluso con usuarios para saber cuál será la aceptación de un producto, cuál será la aceptación de un packaging, por ejemplo, y acelera el hecho de su producción y de su llegada al público. ¿Vale? Y finalmente, y creo que no menos importante, que ya lo comenté rápidamente, algo importante de las tecnologías 3D y para las agencias de comunicación, los estudios de diseño, es que el hecho de contar con una máquina actualmente, sobre todo, ahorra la subcontratación, ahorra gastos de logística y de transporte, que algo por lo que atravesamos actualmente ha puesto de manifiesto que finalmente puede suponer un problema para nosotros. Vale, dicho esto y un poco con esta pequeña introducción, presento oficialmente a Inma. Vale, Inma es Encantada. una de las expertas más grandes que tenemos en España y en la industria 3D, ¿vale? Tiene 15 años de experiencia, ha pasado por todas las grandes marcas, Inma conoce todas las tecnologías desde 3D Systems, 3D Systems, HP y evidentemente actualmente es Sales Manager de Stratasys y es nuestra experta del día de hoy. Que os ayudará un poco a resolver todas las dudas. Y finalmente, bueno, como ya os dije, yo soy Lucía, soy responsable del desarrollo del mercado en castellano y la parte estratégica de 3D Natives a nivel creativo. Y bueno, estoy igualmente para lo que necesitéis. ¿Vale? Así que dicho esto, yo doy paso, Inma, a continuación, cuando quieras. Muchas gracias y gracias por la presentación. Cuando dices 15 años normalmente pareces un poco más mayor, pero que sepáis que soy súper joven, ¿eh? Esto que quede claro. Bueno, pues gracias por participar y por estar aquí hoy. Hoy vamos a hablar de la última llegada en la familia de Stratasys, la J55. Vamos a hablar de lo que son sus cualidades y sobre todo por qué Stratasys decidió de complementar su gama PolyJet con esta nueva máquina. ¿Para qué sirven los prototipos? Es verdad que en los años, a finales de los 80, se empezó a realizar prototipos, ¿no? Objetos tridimensionales basados en resinas eposídicas fotosensibles que conseguías llegar a un volumen y a un prototipo conceptual, pero realmente durante todos estos años hemos visto que cualquier sector, sobre todo ahora, en los años 20, que necesita mucha más personalización, que necesita customizar, que no es tan estándar, que cada vez vamos siempre a cosas más exclusivas, lo que es el desarrollo de un modelo, de un diseño, de un prototipo, incluso la decisión del color o de la forma o de la textura va muy ligada a lo que es el resultado final y a las ventas finales. Por lo tanto, el diseño se encuentra en muchos sectores y en prácticamente millares de piezas y partes. Nosotros lo que siempre nos hemos, como Stratasys, siempre nos hemos focalizado es en conseguir obtener a través de una impresión 3D, por lo tanto de forma muy fácil y rápida, un prototipo, un modelo, un objeto que me permita validar todas las iteraciones de los diseños. Por lo tanto, si tenemos un boceto, y muchas empresas todavía, los diseñadores trabajan con bocetos, sobre todo si pensáis en industrias como la del calzado, de ese boceto necesitamos obtener el objeto. ¿Para qué? Para probarlo, para ver si ergonómicamente es válido, para ver si todas las líneas coinciden con la idea que tenía el diseñador en su momento y, sobre todo, ahora ya podemos aplicar todo tipo de color, texturas y acabados superficiales, ¿vale? Que nos ayudarán más a definir pues, el diseño y ese objeto. Por lo tanto, la idea es pasar
en las primeras máquinas de Stratasys en un modelo puramente conceptual, donde se veía y se valoraba solo el volumen, ¿vale? Y las dimensiones de ese objeto y poco más. Poco a poco fuimos ampliando la gama a nivel tanto de materiales como de posibilidades que te puede ofrecer la impresión 3D y conseguimos ya pues un diseño bastante más detallado, donde podríamos pues añadir letras, añadir relieves, añadir transparencias. Y aún así vemos que cuesta mucho, porque un diseñador es una persona muy creativa, es una persona que tiene la idea muy clara en su cabeza, pero que a veces no es tan fácil de exprimir o de explicar a los otros departamentos de la misma empresa o incluso a sus propios compañeros. Por lo tanto, parte del estudio y un poco la innovación que ha llevado Stratasys ha sido la de validar y conseguir el objeto final. ¿Vale? Conseguir lo que nosotros llamamos el diseño en CMF, que es un diseño que tiene los mismos colores, que puedo jugar con los colores, la textura, la apariencia, incluso el tacto, ¿vale? De lo que puede ser el objeto final. En tiradas cortas, incluso, lo veremos un poquito más adelante, se puede utilizar como pieza final, porque realmente parte de nuestras resinas no son tóxicas, se pueden, una vez polimerizadas, se pueden utilizar como un plástico, parecido a lo que puede ser un ABS, un policarbonato, etcétera, y lo puedes incluso utilizar, algunas están certificadas, tenemos en el ámbito del dental también una gama de materiales completamente biocompatibles. Bueno, tenemos ya en cada sector, ¿no? Pues unas características específicas que nos va pidiendo el sector y que nosotros vamos aportando. Lo que nosotros queremos es mejorar todavía más. O sea, ya conocemos el prototipo, parte de vosotros habéis dicho que utilizáis máquinas FDM. La otra tecnología complementaria a lo que es la PolyJet es FDM. Nosotros también tenemos una gama muy importante de máquinas. La diferencia entre FDM y PolyJet principalmente es el acabado superficial, la calidad superficial, el relieve, la precisión. Por lo tanto, para todo lo que son prototipos de diseño, como comentaba antes, las varias iteraciones antes de presentar mi proyecto, obtengo un mejor resultado en PolyJet que en FDM. En FDM yo considero que nos quedaríamos un poco como al principio con PolyJet, con un modelo conceptual, ¿vale? Donde el acabado no es de los mejores, donde no puedo aplicar color, o un color simplemente, no toda la gama de colores, y donde tengo una superficie un poquito más penalizada, ¿vale? Entonces, PolyJet va hacia diseño no conceptual, sino diseño CMF, como hemos dicho antes, que es el diseño exactamente igual, ¿vale? Que réplica, por eso llamamos máximo realismo, réplica lo que yo tengo en mente y lo que yo quiero producir. Los problemas que tenían nuestros clientes, nosotros en lo que es la gama PolyJet, hace ya bastantes años que estamos con este tipo de tecnología. Al final se basa en una tecnología que utiliza un material que son resinas acrílicas que vienen depositadas en una plataforma, ¿vale? Que sería la bandeja de trabajo a través de un cabezal de impresión. Entonces yo lo que lo tengo es en un estado semisólido y aplicándole calor lo hago fluido y lo hago pasar por este cabezal y lo voy depositando gota a gota, capa a capa, en lo que es la base, ¿no? La área de trabajo. Desde siempre hemos tenido una evolución en ese aspecto. Hemos llegado a tener máquinas, que después explicaré también un caso muy interesante desde mi punto de vista, de máquinas muy grandes, porque todo lo que implicaba mezclas de color, validaciones de Pantone, o sea, llegar a un tipo de realismo de ese nivel, nosotros nos focalizábamos en empresas que necesitaban una producción un poquito más masiva. Y el mercado, poco a poco, lo que nos decía es, sigo teniendo problemas. Los problemas actuales es, no consigo, si soy un estudio pequeño, si soy una empresa pequeña con X número de diseñadores y tengo que realizar un nuevo modelo, pues no llego a pedir una inversión tan alta para la máquina, pero sí que necesito esas capacidades, sí que necesito ese tipo de resultado. Por lo tanto, lo que era el problema de comunicación, lo que era el ciclo de diseño, ¿no? Que a veces son lentos, pues acelerar mi ciclo de diseño. Incluso tener, pues esto, impresoras más pequeñas que puedo tener al lado de mi escritorio y que me realizan durante la noche la pieza que necesito validar a la mañana siguiente. Todo este tipo de problemas actuales que nuestros clientes nos han ido de algún modo exponiendo, pues hemos llegado
a combinarlo todo y a conseguir una máquina que tiene el máximo realismo, pero se puede utilizar a nivel de oficina, ¿no? En un ambiente de oficina. Os voy a poner un vídeo, ¿vale? Os voy a pedir una cosa. Este vídeo es un extracto, he hecho un corte. La empresa se llama Safilo, la conoceréis probablemente porque hace lo que son todo lo que son gafas. Ellos son italianos y este es un caso de éxito que grabamos con ellos. El audio está en italiano. Entonces, lo que os voy a pedir es que vosotros desde vuestra pantalla, por favor, lo muteéis porque hablan en italiano y lo que quiero es comentarlo con vosotros, ¿vale? Entonces, para que no oyáis mi voz y la voz del vídeo, os voy a pedir que lo muteéis directamente. Veréis abajo el altavoz, ¿no?, que indica el audio, simplemente clicar para que no se oiga. Y por favor, Lucía, si puedes poner el vídeo. Vale, pues Safilo es una empresa que se ocupa desde hace más de 60 años de lo que es el diseño de gafas. En todo lo que es diseño de moda, digamos, ¿no?, accesorios de moda, sabéis que hay un movimiento muy rápido. Hay una facilidad en cambiar modelos, en modificar lo que son las monturas con colores diferentes. Entonces ellos lo que hicieron adoptando nuestra tecnología, reconocieron que habían tenido un paso increíble en lo que es, pues esto, la evolución de nuevos modelos, nuevas colecciones y nuevas monturas, ¿no? Ha habido un aumento importante. En el vídeo comentaban más del 45% en todo lo que es la gama de aceleración de las fases de diseño y desarrollo de productos. Aquí han tenido mejoras desde el propio director del establecimiento, de lo que es la empresa, que pudo validar más rápidamente las varias colecciones y las varias gafas, ¿no?, varios modelos a seguir, hasta, sobre todo, lo que es la oficina de prototipos. Ellos lo que hacen es, de cualquier tipo de marca, en este caso, por ejemplo, estáis viendo Carrera, les mandan el diseño y lo que hacen es, con CNC, lo que hacían es modelar y sacar lo que llamamos el modelo conceptual, que del CNC no estaba acabado, por lo tanto había una parte de modeladores que tenían que acabar manualmente, ¿vale? Todo esto ya lo han abandonado, lo hacen solo en casos súper raros y porque tengan la máquina súper ocupada y no puedan acceder. Entonces, con la introducción de Stratasys, toda la parte de modelismo y toda la parte de CNC se ha prácticamente cubierto con una impresora. Ellos tienen una producción súper alta, por lo tanto, ellos se han ido a la impresora que os comentaba antes, que ya hace unos años que está en el mercado y que requiere, pues, una producción bastante elevada, ¿vale? Esto es un ejemplo para que tengáis también como referente. Si nosotros vemos las etapas y el ciclo de vida de cualquier tipo de producto, como bien sabemos, hay una parte de desarrollo de producto, después está la primera fase de introducción de ese producto en el mercado, cuando ya está introducido, la madurez y la decadencia, ¿vale?, donde ya iremos un poco a tocar la parte de recambios. Nosotros, con esta máquina, el posicionamiento de Stratasys y donde realmente vemos que Stratasys puede dar una marcha más, ¿no? Es en la fase de desarrollo de producto y la introducción de producto. ¿Por qué me alargo y me voy un poquito a la introducción? Como os comentaba antes, cada vez los productos tienen una vida un poco más corta porque el diseño continuamente se va renovando. Entonces, muchas empresas, sobre todo si es un producto nuevo, antes de pasar a la producción masiva y incorporar ese nuevo producto en el mercado, lo que hacen es una fase de introducción. En esa fase se lanzan una serie que pueden ser 100, 150 modelos y se espera un poco el feedback por parte del mercado. En esa fase todavía estamos a tiempo de modificar el diseño, de variar alguna geometría, de cambiar colores o de decidir hacer más cantidades de un color porque se aprecia más respecto a otra o tiene una introducción diferente. En esa fase, Stratasys todavía calza muy bien. ¿Por qué? Porque, como os comentaba, tenemos materiales muy parecidos a lo que es el termoplástico final y tenemos las texturas y el modelo final prácticamente idéntico. Entonces, podemos jugar con el cambio de diseño todavía en esa fase antes de lanzarlo directamente en el mercado y darnos cuenta de que efectivamente había que cambiar la ergonomía o había que cambiar algún factor porque el mercado tal cual no lo acepta. Entonces, para poder anticipar un poco a lo que puede ser y adoptar
lo que es tu producto a las exigencias de mercado, en esa fase de introducción también nos posicionamos nosotros, ¿vale? ¿Para quién está dirigida esta máquina? Lo que es la J55, ¿vale? La nueva llegada. Pues está dirigida a todas las empresas que tengan desarrollo de producto, todas las empresas que tengan diseñadores que necesiten variar el diseño, verificar producto nuevo o incluso renovar algún diseño anterior. Que si has hecho ya el molde, pues tendrás que hacer algún postizo o quizás adoptas otra tecnología o decides de hacer otro nuevo molde, dependiendo de la potencialidad y de la fuerza que tenga ese producto. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos, por un lado, empresas con departamento de diseño, que comentaba antes. Tenemos todos estudios, diseños de diseño, de interiores, de moda, que aquí lo que se busca es acortar el tiempo, ¿vale? Mejorar la calidad y anticipar un poco todo lo que es el diseño, toda esa fase. Tenemos también estudios de diseño y agencias de branding en general y después todo lo que son cursos a nivel de universidades de diseño industrial que ya necesiten no solo validar la parte de software, también un poco ver la tecnología que te permite tener el objeto y el diseño final. La solución existente al día de hoy, hasta finales de marzo, vamos a decirlo así, del 2020, nosotros teníamos impresoras siempre de esta gama de PolyJet que nos servían para validar un poco el volumen, lo que era el modelo conceptual que os comentaba, lo que os comentaba del modelo manual y llegábamos a lo que era la impresión monocolor. ¿Vale? Entonces sí que teníamos ya una calidad superficial bastante aceptable, no súper alta, teníamos una variedad de colores que iban del gris al negro y al azul, digamos, teníamos transparencias y después, de esto eran las impresoras más asequibles, después nos íbamos directamente a impresoras más grandes como las que tiene Safilo para modelos de alta fidelidad, ¿vale? Para modelos realistas que ya utilizaban todos los colores y ya tenían pues lo que comentábamos, una apariencia prácticamente igual. Lo que hemos hecho, escuchando un poco a nuestros clientes y validando un poco lo que es la demanda del mercado, es crear esta J55, que es el nombre de la impresora, donde lo que vamos a hacer es siempre reducir un poquito el tiempo de modelado respecto a la impresora anterior y vamos a aportar, ¿vale? Más realismo también respecto a la impresora anterior, ¿vale? Nos hemos posicionado entre la mejora, la más alta de gama y la de monocolor, digamos, que era la que más se utilizaba a nivel de oficina. Y aquí tenemos pues este híbrido que coge capacidades altas, pero al mismo tiempo se posiciona en la oficina, ¿vale? Un poco lo mejor de cada tipo de producto. Ahora, ¿qué podemos hacer? Con esta nueva máquina, desde el concepto a nivel de forma, podemos crear varias iteraciones de modelos realistas que vamos a discutir con nuestro cliente, vamos a discutir con nuestro departamento de ventas, con nuestro departamento de marketing para que empiece, antes de producir las piezas, empiece directamente ya a crear toda la campaña de marketing alrededor de ese producto. Vamos a reducir todo el tiempo de modelado. Hemos visto con Safilo que con una máquina han conseguido prácticamente, no sé si eran 9 o 10 modelistas que se ocuparan de hacer otro tipo de trabajo donde requería sus capacidades como modelista, pero no necesariamente tener que pasar por delante todo y cada uno de los modelos porque más del 80% se hacían con la máquina. La impresora tiene que ser compacta, lógicamente, no, tiene que ser silenciosa porque es un ambiente de oficina, tiene que ser no tóxica, para esto ya os comentaremos también qué mejora hemos aportado y hay que mantener pues esto, una producción elevada, suficiente para nuestras iteraciones de nuestros productos, ¿vale? Entonces, si necesito hacer 1 a la semana, 2 a la semana, 5 a la semana, aquí tengo un margen, ¿vale? Y un abanico de varias posibilidades. No es necesario tener que hacer 50, 60 para poder, de alguna manera, amortizar la inversión de la máquina más grande. Aquí ya tenemos, pues, estamos más cercanos, digamos. La impresora es la J55, como os he comentado antes, hicimos el 15 de abril hicimos la presentación oficial a nivel mundial de esta nueva máquina. Como veis, es una impresora que mantiene unas dimensiones bastante reducidas.
considera que tiene una altura de 1,55 m y no es más ancha de 60-66 centímetros, por lo tanto pasa por cualquier puerta y se puede posicionar en cualquier hueco que tengamos en la oficina, incluso muy cerca de nuestro escritorio o de la área donde estén los diseñadores. Aquí tenemos de los varios modelos que os he comentado antes, seguimos teniendo alta producción, que es el que tenéis en la parte de abajo, que es la 835 y 850, ¿vale? Después tenemos la 826 que se presentó el año pasado, que es un poquito más reducida, ¿vale? Siempre un poco con el objetivo de cubrir un poco todas las exigencias y ahora hemos conseguido, pues esto con la J55, cubrir un poco todo lo que son las peticiones que hasta ahora nos habéis hecho. Nuestra propuesta es, en la J55, conseguir todos los colores, ¿vale? No tener limitaciones y poder mezclar toda la gama de colores. Tener una precisión de color bastante acertada. Tenemos una validación con Pantone, ¿vale? No RAL, en este caso nos mantenemos en Pantone. En Pantone hay un margen de apariencia, digamos, de color y de tonalidad y nosotros lo cumplimos perfectamente. Tenemos un acabado superficial muy bueno, estamos trabajando en alta definición, ¿vale? Lo que es el workflow es muy fácil. Utilizamos nuestro software propietario GradCAD para poder validar todos los diseños, poder montar toda la plataforma y toda el área de trabajo y lo lanzamos a la impresora como otra periférica de oficina que tengamos. O sea, funciona igual. Los trabajos se ponen en cola y cuando se va acabando uno se saca la bandeja, se pone otra nueva y se sigue trabajando con el siguiente. ¿Vale? Es silenciosa, esto lo hemos comentado antes, no tiene olores. Todo lo que trabajaba anteriormente con resinas y los primeros modelos también que ya están obsoletos, incluso de Stratasys, al fusionar de alguna manera o calentar la resina siempre desprende un poquito de olor. ¿Vale? Por lo tanto, no se aconsejaba tenerla en la misma oficina donde trabajan personas, aunque sí que estaba validado y no era necesario máscaras ni nada, pero sí que había un olor que podía llegar a ser desagradable. En esta máquina ya hemos puesto todo lo necesario para que no haya ningún tipo de olor y aparte del silencio, que es bastante importante, también esta parte yo la considero muy innovadora. Y es una máquina fiable, siempre que se habla de prototipado o de impresión 3D se habla de repetibilidad, en este caso es una máquina muy robusta que se mantiene por sí sola, cada vez que acaba de trabajar hay un mantenimiento, por lo tanto puede ser utilizada por varias personas del mismo departamento sin riesgo de que se rompa y después el tema de repetibilidad, que cualquier modelo que lo mandes hoy, mañana, que en la misma plataforma hagas varios cantidades, ¿no? varios modelos iguales, la calidad va a ser exactamente la misma. He visto que te has puesto, no sé si Lucía quieres comentar algo porque he visto que te has puesto... No, me he puesto el audio. A ver, yo no sé por qué, normalmente tendrías tú que estar en grande y bueno, me he quitado el audio un poco para ver si te podías maximizar, pero he visto que no se ha podido. Bueno, ya que has hablado, sí que tengo preguntas. Hay una que me parece interesante y es, en este caso, bueno, que has hablado un poco de las características de la adopción de la máquina en un estudio de diseño. A lo mejor detallar un poco más. Bueno, como sabes, cada estudio tiene diferentes diseñadores. ¿Qué posibilidades da la máquina para hacer modelos en equipo o trabajos en equipo a nivel de software y finalmente, obviamente, de impresión? A ver, como comentaba antes, la máquina si tú tienes solo un modelo que efectuar y no tienes una prisa increíble, puedes dejarlo preparado en GradCAD y cualquier otro diseñador puede incorporar su diseño y cuando se lance lo que es la impresión, imprima directamente todos los modelos que necesitéis, ¿vale? Aunque sean parte de un proyecto o sean de diferentes proyectos de diferentes diseñadores. El software GradCAD que os comentaba antes, que es el que utiliza la máquina, permite incluso coger ficheros de varias naturalezas, pertenecientes a varios software diferentes. Incluso el nuevo formato, el 3MF, que es el formato estándar que se está adoptando en lo que es la impresión 3D. Por lo tanto, es una máquina que puede trabajar en equipo, que se puede utilizar por varios equipos, incluso que puede hacer varias piezas de un mismo proyecto para que después se asemblen y formen la pieza final. Hace piezas como esta,
que espero que consigáis ver con toda la movilidad y la funcionalidad, ¿vale? ¿Vale? Esto es, os iré enseñando así algunas piezas, por lo tanto hay algunos mecanismos que no los tienes que diseñar aparte, los puedes diseñar y directamente realizar con la máquina. Genial, vale, gracias por responderme. Como sabéis, Inma al final nos responderá unas preguntas, así que podéis ir comenzando a dejar vuestras dudas en nuestro chat. Vale, te dejo que continúes, Inma, gracias. Gracias. Vale, pues bueno, aquí simplemente una quote de un diseñador, Ryan Berger en este caso, que es un diseñador industrial senior que, bueno, realizó la parte ergonómica de estas pinzas y lo hizo prácticamente con la impresora. En vez de comprar un recambio, de tirar las pinzas y comprarse las nuevas, pues él diseñó esta pieza y, bueno, y la validó a nivel de texturas, etcétera, simplemente, sin más, una quote como otro ejemplo. A nivel de calidad de realismo, daros algunas indicaciones, ¿vale? El hecho que nosotros combinemos todos los colores nos permite llegar a más de 500.000 colores, ¿vale? Y aquí no hemos querido exagerar. ¿Y cómo se hacen? Pues combinando pues los varios colores disponibles, incluso entre transparentes y colores. O sea, no es simplemente una cuestión de color opaco, sino que se pueden llegar a hacer transparencias con tonalidades, ¿vale? Diferentes. Y esto, pues, para sectores como el de automoción, que tienen que hacer pues varios faros, tulipas, etcétera, y tienen que dar pues el rojo, el intermitente, el amarillo, tal, pues esto se puede hacer ya directamente con la máquina, sin tener que procesar el modelo, pintar o teñir a posteriori, ¿vale? Se puede integrar directamente el flujo de trabajo de diseño, como comentábamos, que es un poco la pregunta que me has hecho tú, Lucía. Se puede utilizar pues con SolidWorks, con formatos TRMF, se pueden poner todos y se leen todos directamente con este software, que es el GrabCAD Print, en este caso, y no tiene ningún tipo de limitación a nivel de tipo de formato que puedes agregar. Verifica lo que es el modelo, que todas las superficies estén cerradas, prepara la impresión y lanzas directamente a la máquina, ¿vale? Las texturas, os voy a enseñar algunas también de estas texturas. Aquí, ¿vale? Aquí tenemos un modelo, imitación de piedra, ¿vale? Para que veáis que en una misma pieza incluso se pueden aplicar texturas diferentes. Cuando hablo de texturas no quiere decir que toda la pieza imite la madera o que toda la pieza imite el mármol, ¿no? La que tenéis aquí la foto está lijada, la que os he enseñado yo es tal cual sale de la máquina, ¿vale? Y lo que os comentaba del Pantone, pues aquí tenemos más de 1.900 colores diferentes de Pantone que ya están validados y que tú cuando entras en el software pues pones el código del Pantone y automáticamente te crea el mix de color necesario para esa parte, ¿no? Del objeto que quieres validar. La máquina, como veis, es una impresora, tiene una parte de impresión arriba, viene con su cabinet, ¿vale? Para todo lo que es la introducción de los varios cartuchos de materiales y así lo tenemos en la parte posterior. La parte superior tenemos la realización, ¿vale? Lo que es la bandeja y donde se realizan las piezas. Os comentaba, muy fácil por tamaños de posicionar, tiene ruedas, por lo tanto se puede ir moviendo, después habría que calibrarla cada vez que se posiciona en una nueva ubicación. Tamaño 65 por 66, ¿vale? Esto es anchura y largura y de altura tenemos un metro 50, más o menos. Por lo tanto, como os comentaba antes, pasa perfectamente por cualquier tipo de puerta. Está dedicada a la oficina porque es fácil de usar, porque es muy silenciosa. Estamos hablando de menos de 53 decibeles, ¿vale? O sea, prácticamente no tiene movilidad mientras está trabajando y no se percibe. Algunos clientes en la fase beta incluso acercaban la mano para entender si se estaba trabajando o no, porque o te pones delante en la puerta a mirar si está trabajando o lateralmente no notas absolutamente nada. Entonces, esto es muy, muy interesante. Sin olor. Os comentaba antes el tema del olor. Para poder absorber mejor, aparte de todos los filtros que lleva la máquina, para absorber mejor ese olor que deja la resina, que os comentaba antes, hemos creado un nuevo sistema de aire que se llama Pro Aéreo, que sirve, pues esto, tiene un filtro adicional, es lógicamente obligatorio, y lo que hace es capturar cualquier presencia de olor que desprenda la máquina.
Entonces, es una especie de extractor de aire que lo que hace es filtrar todo lo que la máquina saca, lo filtra y lo regenera para que se pueda, lógicamente, expandir en lo que es el ambiente de oficina. Esto es una de las mejoras interesantes que tenemos en esta máquina. Las piezas ultra realistas, las piezas un poco transparentes, os voy a mostrar también una transparente. No sé si quieres ampliar, por favor, para que se vea un poquito mejor. Lo que os comentaba antes de transparencias, ¿veis? Esta es una pieza completamente transparente con varios colores y varias... ¿Vale? Se llegan al tema de transparentes, que es muy, muy interesante porque muchas de las impresiones, sobre todo si hablamos de los que usáis FDM, sabéis que transparencias no es posible utilizar. Entonces, o están más limitadas. En este caso se pueden utilizar, incluso aplicar el tema del color, ¿vale? Que es lo que os comentaba antes. Aplicaciones en diseño industrial, pues tenemos imitación a tejidos, ¿vale? Que aquí también os voy a mostrar otra pieza. No sé si puedes ampliar, por favor. Vale. ¿Veis? Esta es imitación a lo que puede ser un tejano, ¿vale? Imitación a tejidos. Imitación a lo que puede ser piedras o mármol, ¿vale? Esto no es una piedra de mi jardín, ¿eh? Y si pudierais cogerla, se notaría. No es una piedra. O incluso cerámicas, si estamos hablando de... No quiero que le dé mucha luz, ¿vale? Para que la veáis bien, ¿vale? Imita lo que es y no está impresa directamente, incrustada en lo que es la pieza. Entonces, la imitación a tejidos, materiales conceptuales que destacan ya un poquito lo que son los detalles, ¿vale? Podemos hacer en lo que son las imágenes de 2D todo lo que es la simulación del vidrio o incluso de líquidos, botellas semillenas, ¿no? Para un poco dar esa impresión, sobre todo si hablamos de catálogos o hablamos de piezas que tienen que estar expuestas y no necesariamente tienen que ser las piezas definitivas, pueden ser incluso este tipo de prototipos. Colores saturados, pero también colores vivid. Vivid quiere decir con vivacidad, ¿vale? Colores con no así bajos de color, con un color subido. Tienes la apariencia, lo que es el policarbonato, el vidrio con imitación de pantalla, ¿vale? Porque puedes hacer incluso, yo qué sé, pues lo que es la parte de delante de tu móvil con todas las aplicaciones. Tienes imitación a cuero, incluso con las costuras, ¿vale? Si imitas las costuras del cuero, imitación a madera o rádica o cualquier tipo de... O sea, lo que son texturas, todo lo que queráis imitar, realmente con esta impresión se puede obtener. Aquí vamos a daros un ejemplo, ¿vale? Para que entendáis por qué el mercado nos pedía este tipo de realismo. Hemos hecho, y lo tengo que tener por aquí, después si puedo lo cojo. Hemos hecho este prototipo y hemos hecho el ejercicio de pedir a una empresa externa que tiene CNC tradicional que efectuase el mismo objeto, ¿no? El coste que nos han pedido son 374 € y han tardado pues unos 8 días en realizarlo y el resultado es el que tenéis a la derecha. Sin en cambio, haciéndolo con la J55, ya no digo con las otras máquinas, con la J55 para tener un poquito el dato, nos ha costado a nivel de coste general, ¿vale? Incorporando un poco todas las variables, unos 77 € y la hemos podido obtener en 5 horas, que ha sido el tiempo de trabajar esta pieza. Entonces, en este caso específico, pues los datos que nos han salido, pues que ha sido 97% más rápido y también el 79% más barato. ¿Vale? Esto para que tengáis un poquito un ejemplo. Vamos a ir a la parte de cómo funciona. ¿Vale? Antes ha habido algunos de vosotros que no conocéis lo que es la tecnología PolyJet, pues voy a intentar un poco explicarla rápidamente. La tecnología PolyJet lo que hace es, con un cabezal de impresión, depositar gotas líquidas que en el contraste entre el calor del cabezal a lo que es la plataforma de trabajo ya empieza a solidificarse, pero no obstante necesita luz ultravioleta,
¿vale? Porque dentro tiene una serie de fotoiniciadores, necesita ultravioleta para poder acabar de compactarse y solidificarse, ¿vale? El proceso químico se llama polimerización, ¿vale? Entonces, por eso tiene dentro de lo que es el área de trabajo un LED UV, que es el que acaba de solidificar la pieza. Es autónomo, o sea, tú una vez que lanzas la impresión no hace falta que estés mirándolo, no requiere de tu asistencia. La asistencia del operador es simplemente la parte del diseñador de preparar la plataforma y lanzarlo, por un lado, y por otro lado, una vez que se ha ultimado, pues sacar la plataforma y despegar tus piezas, limpiar la plataforma y volver otra vez a ponerla, ¿vale? Tiene también una interfaz que es súper intuitiva, súper fácil. Ahí hemos incorporado toda una serie de tutoriales para lo que es el mantenimiento que va pidiendo la máquina. Si hay que cambiar pues, un cabezal, que no deja de ser un consumible, si hay que cambiar pues, un cartucho porque no tenga suficiente material para la impresión que le has pedido, lo que son las operaciones básicas de limpieza te las va indicando la máquina a través de un tutorial, ¿vale? Por lo tanto, es muy intuitivo y muy fácil. Para que entendáis un poco mejor, que a veces una imagen explica mucho mejor que palabras el proceso, vamos a poner un vídeo. Este sí que tiene música, no le quitéis el audio y después seguimos explicando. Vale, un segundo y lo tenemos por aquí. Estupendo. Muy bien, pues aquí lo que hemos visto son varias cosas que quiero comentaros, ¿vale? Por un lado, la bandeja rotatoria. Es la primera vez que tenemos una impresión que utiliza un cabezal fijo para mantener la máxima precisión a la hora de depositar las botas y es una bandeja que gira. Esto cambia completamente cualquier tipo de percepción de impresión 3D que teníamos hasta ahora. ¿Por qué? Porque hasta ahora trabajábamos con lo que es el cubo, ¿vale? Las dimensiones en el eje X y en el eje Z, el eje Y, todo esto nos ha cambiado. Esto cambia completamente la posibilidad de introducir piezas y la tipología de piezas que podemos introducir, ¿vale? Por lo tanto, cabezal de impresión estático para mantener, pues esto, máxima precisión a nivel también de detalles. Hay una zona que habéis visto en el vídeo que es una zona que se llama de transición. Esa zona es la que nos permite ir moviendo el cabezal en las 3 áreas rotativas, ¿vale? Que voy a seguir imprimiendo. Es más rápida. ¿Por qué es más rápida? Porque
en las otras impresoras, que lo que hace es moverse el cabezal, necesita siempre llegar a un punto home, ¿vale? De empezar, digamos, para poder seguir tomando la referencia del trabajo que está haciendo. En este caso, la referencia es continua, por lo tanto, hace que no haya parones, no haya material que se descarte, ¿vale? Es todo continuo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos menos material de descarte, tenemos más rapidez a la hora de imprimir y tenemos más precisión, ¿vale? Esos son un poco los tres pilares fundamentales a la hora de conocer esta. O sea, sí que utiliza la nueva tecnología, o sea, utiliza la misma tecnología, PolyJet, pero es completamente una tecnología renovada y súper actual, para dar mayor beneficio a estos tres factores que comentaba antes. La tecnología PolyJet, como os comentaba, es la única tecnología existente de impresión 3D que puede combinar todo tipo de colores y todo tipo de materiales, ¿vale? Hablamos de materiales plásticos, hablamos de materiales transparentes, hablamos de materiales de colores apagados o de colores vivos, ¿vale? Es la única que consigue llegar a ese tipo de combinación, ¿vale? Tiene esa gama tan abierta de posibilidades. Y en el caso de los ficheros, como os comentaba, los ficheros a los cuales puedes leer o puedes aportar información son muchísimos. Todos ellos van a ir hacia lo que es el formato 3MF, que es el formato que aporta directamente toda la información de color, de textura, además de dimensión y de características de la máquina. Antiguamente, hace 30 años, era el STL. El STL también lo soporta, lógicamente, pero es un formato que se ha quedado obsoleto, ¿vale? Entonces, para este tipo de máquinas, con este tipo de detalle en todo lo que es la superficie, se necesita un formato que te dé ya directamente toda la información, sin que tengas que volver otra vez a clicarla. Si hablamos de dimensiones, como os decía antes, el tema de la bandeja, ¿vale? Al ser redonda, pues nos encontramos que podemos hacer de los auriculares que os he mostrado antes, pues 28 fundas de estos auriculares, o podemos hacer una pieza muy grande que me quepa, ¿no? por ser redonda, que me quepa en toda el área de trabajo, o podemos hacer un par de zapatos, en este caso de bambas, de esta zapatilla, del número 42, por lo tanto estoy hablando ya de un número interesante, o 28 de lo que os enseñaba antes, de este tipo de accesorios, o 31 cubos diferentes, porque quiera, no sé, aportar, ¿vale? Entonces, aquí tenéis un poco lo que son los tamaños de las piezas y cómo se puede llegar a aprovechar esa área de trabajo que, al ser circular, me permite un poco moverme entre piezas pequeñas, piezas medianas, pero y por qué no, también piezas un poquito más grandes. Esta es la parte del vídeo que ya os he puesto. Entonces, el tema principal es el poder hacer directamente el objeto con la textura que yo necesite, ¿vale? Con las características que yo necesite. Pensar que utiliza un espesor de capa de 18,75 micras, ¿vale? Por lo tanto, la precisión es bastante elevada. A nivel de portfolio, ¿cómo se introduce en lo que es nuestro portfolio este tipo de máquina compacta, ¿vale? Como os comentaba antes, que lo hemos visto en la otra slide, tenemos lo que es la serie. Mira, voy a utilizar el puntero, ¿vale? Para que veáis. ¿Ve? Aquí tenemos esta serie, que es la serie grande, ¿vale? La mediana, que es la que salió el año pasado, y la serie grande. Aquí tenéis también el área de trabajo para entender. Estas mantienen un área de trabajo cuadrada, bueno, rectangular en este caso, mientras la nuestra la posicionamos en Office, la posicionamos en compacta, ¿vale? Y la posicionamos directamente como gran variedad de materiales que puedes utilizar. Aquí los cartuchos, al ser más compacta, también tienen un kilo un poquito más pequeño, es 1,1 kg respecto a los otros que por necesidad son 4 kilos, ¿vale? Pero como número de cartuchos utiliza 12, las otras máquinas utilizarían 16, ¿no? Para daros un poco una idea. Por lo tanto, si hacemos un poquito un resumen de lo que hemos estado presentando aquí al día de hoy, la J55, lo que es un poco los números así más relevantes para que os llevéis como mensaje final. Conseguimos reducir drásticamente lo que es el tiempo, ¿vale? De producción. Aquí lo hemos visto de días a horas o de meses a semanas, ¿vale? Es bastante
impactante el hecho de cómo se reduce la realización del objeto prácticamente acabado. Tendrás un mínimo de postprocesado final por remover el soporte o si quieres acabar de lijar para que salga la pieza más, pero esto son muy poca, ¿no?, manualidad respecto al tema del color o lo que tendrías que hacer con otro tipo de impresora 3D. ¿Se reduce el tiempo de desarrollo? Sí, esto lo hemos visto. ¿Se reduce el tiempo del coste del prototipo? Lo hemos visto respecto a hacerlo en CNC o con esta máquina, que hay una reducción importante. El tiempo de modelado, porque prácticamente los modeladores para cosas un poquito más exclusivas vale la pena, pero si no, todo lo que es el estándar se puede perfectamente imprimir con esta máquina. Se ahorran en costes también. También hemos visto que el valor en hacerlo en CNC respecto en esta máquina es bastante menor. Se reduce el postprocesado, esto lo hemos explicado bastante, y sobre todo un aspecto que no he mencionado y que creo que es súper importante cuando hablamos de diseño es la protección de la confidencialidad. El hecho de que tu fichero, tus iteraciones de diseño, tu diseño, tus ideas, tus proyectos no salgan de tu oficina, ¿vale? Puedes firmar un NDA y hacerlo en un service bureau de confianza como lo sigues haciendo hasta ahora. Esto yo considero que legalmente te puede valer, pero igual lo haces para uno o dos proyectos, pero no para la gran mayoría. En este caso tienes máxima confidencialidad, no sale de tu oficina y puedes hacer las modificaciones desde la noche a la mañana o de la mañana a la noche, o sea, con una facilidad bastante rápida. Por lo tanto, aquí no queda mucho más que decir. Simplemente, pues, ¿qué imaginas? ¿Qué imaginas que puedes llegar a hacer con una impresora 3D como esta, ¿no? ¿Hasta dónde te puede llegar a alcanzar la imaginación y cuánto puede? Esto es una de las preguntas que me gustaría que alguno de vosotros contestase. ¿Cómo podría ayudarte una impresora con estas características a mejorar tu día a día, ¿no? A mejorar parte de tus proyectos? Esto la dejo ahí un poco en el aire y me comentáis. Vale, pues muchas gracias, Inma. Ha sido muy interesante. Creo que, bueno, yo por mi parte sí que conocía la tecnología PolyJet, pero ya he explicado de la manera que lo has hecho tan sencilla, tan correcta. Creo que muchos hemos entendido muchas cosas. Gracias. Tengo varias preguntas por aquí anotadas. Algunas de ellas ya se han respondido porque en la parte final, sobre todo la parte de resolución y todo esto sí que se ha cubierto. Pero primero, un poco volviendo al tema de cómo funciona vuestra bandeja y cómo funciona vuestra tecnología, Mauricio Cucchietti nos pregunta que si son 3 cabezales de impresión funcionando, qué rendimiento tienen, y ha añadido a esto, que igualmente lo ha hecho Mauricio y un par de personas más, nos gustaría que nos hablaras un poco también de lo que son materiales de soporte, si es necesario para morfologías complejas en piezas. Todo lo que es impresión 3D, menos la que está basada en polvo, necesita soportes para poder hacer crecer, ¿no?, el modelo. Entonces, el soporte en este caso es un soporte que lo quitaré después o manualmente, porque tiene una estructura gelatinosa, ¿vale? Tiene un coste bastante más reducido. Lo puedes quitar o manualmente o a través de una waterjet. Waterjet es un agua a presión, ¿vale?, que simplemente acaba de limpiar la superficie a contacto con el soporte. Entonces sí, necesita soporte, por eso decíamos que había 12 materiales, o sea, 12 cartuchos es los que caben en la impresora, de los cuales 10 serán material de modelo, y 2 serán material de soporte. Genial. Si quieres seguir. Esta era una de las preguntas, pero había era otra. Una, la otra era sobre los 3 cabezales de la máquina. Vale, los cabezales de la máquina se consideran consumibles, ¿vale? Porque tienen una durada que puede llegar a 1.500, 2.000 horas de trabajo. Como te comentaba antes, se automantienen, por lo tanto, respecto a cabezales anteriores donde quizás alguna parte se podía obstruir y dificultar, ¿no?, lo que es la precisión o el detalle de la pieza, esto ya no sucede, y es un cabezal único que lleva los tres departamentos, ¿no?, digamos, donde compartimentos que coge cada uno del color. De las 12 cartuchos de color, pues tienen su área donde se va a ir depositando.
Vale, a ver, está relacionado, así que lo voy a coger. Judith Martí pregunta, ¿cómo funcionan los cartuchos? Vale, evidentemente dependerá la transparencia y la textura. Entiendo que se adquieren a través de vosotros, pero me gustaría que detallaras un poco más el funcionamiento de los cartuchos de la J55. Vale, pues tú lo que harás es tener cartuchos cargados en la máquina, ¿vale? Tendrás 5 cartuchos diferentes cargados en máquina, que pueden ser, a nivel de colores, puedes tener el cian, el magenta, el yellow, que son los 3 de color, blanco y negro, por ejemplo, y ahí tendrás toda la mezcla de todos los colores que quieras, o puedes decidir de quitar el negro, porque en parte el negro lo puedes construir con la mezcla de los otros colores, y poner el transparente, el clear. ¿Vale? Entonces, tú tienes ya cargados en tu máquina y cuando lanzas y preparas lo que es el fichero, automáticamente te mezcla esos colores primarios para obtener el color que tú obtienes. Si eliges Pantone, pones el código del Pantone y automáticamente la máquina te lo mezcla. Si eliges transparentes, pues te mezcla el transparente con el color. Lo hace todo autónomamente la máquina. O sea, tú simplemente tienes que darle la información en el formato, en el fichero, digamos, que puede ser 3MF como te comentaba antes, de lo que tú quieres realizar y automáticamente la máquina te lo realiza. O sea, cuando el cartucho cuando tú lo pones en impresión, si no tienes suficiente material para poder hacer las mezclas, la máquina te lo comenta, entonces tú quitas ese cartucho, pones uno nuevo y ese trocito de cartucho, o sea, esa cantidad X, que pueden ser 100 gramos o 200 gramos, las podrás utilizar en otra impresión donde no requiera más cantidad. O sea, lo puedes ir utilizando hasta que se consumen. El cartucho en sí también se ha mejorado en esta máquina. Entonces, todo el proceso de succión de lo que es el material su interno se ha mejorado y se consigue prácticamente gastarlo todo. En los cartuchos anteriores, en las máquinas de PolyJet, en particular las desktop, había una especie de válvula que no acababa de succionar todo el material. Por lo tanto, si decíamos que el cartucho era de 1 kilo, nosotros poníamos 1 kilo 200 porque sabíamos que 200 gramos no ibas a poder utilizarlo, ¿vale? En este caso no, en este caso realmente la válvula y el modelo mecánico para poder succionar el material es bastante mejor. Es una bolsa que tiene vacío, es más efectivo, digámoslo así. Vale, genial. Un poco ligado a todo lo que es vuestros materiales, John Zavala nos ha preguntado si nos podrías dar un poco más de detalles sobre las propiedades mecánicas que tienen. Del material, de la pieza acabada, ¿quieres decir? Al final, ya que sí, exacto. Vale, propiedades mecánicas, lo que tenemos, como te comentaba antes, estamos hablando de resinas, en este caso resinas acrílicas. Entonces, las resinas no se pueden considerar termoplásticos o pieza final como entendemos nosotros en la industria del plástico. Sí que hay materiales parecidos hay materiales que tienen características parecidas al ABS o parecidas al policarbonato o parecidas al polipropileno, ¿vale? Pero siempre nosotros decimos ABS-like, ¿vale? Parecido, nunca decimos que realmente cubren. Pero sí que hay en todo lo que es la gama de materiales, y aquí podemos enviarte el catálogo para que puedas ver un poco todos los tests, ¿no? Y puedas validar las varias funciones, lo que se parece más a un tipo de material respecto a otro. Y el comportamiento, ¿vale? Esto sí. Pero son siempre resinas, son plásticos duros en este caso, ¿vale? Aquí no mezclamos elastómeros, son plásticos robustos y dependiendo del grosor y dependiendo de la tipología de material, pues tendrás unas características u otras. Depende de lo que Genial. necesites. Claro, a ver, yo creo que con esta misma respuesta respondes igualmente a Mariano, que entiendo que se dedica a todo lo que es impresión de letras para marquesinas. Y claro, su duda es si él puede, al utilizar vuestra máquina, imprimir directamente las piezas y utilizarlas como piezas finales para poner en exterior, pero dependerá, entiendo, un poco de lo que has comentado ahora, de la elección de materiales y de polímeros. A ver, yo tengo clientes que utilizan PolyJet para X tiempo, porque tampoco la resina en sí tiene una vida un poquito más corta que lo que puede ser una pieza de termoplástico. Entonces, lo que se hace normalmente cuando se necesita utilizar la resina, este tipo de resina, es hacer un postprocesado. Si yo lo que hago es sellarla, barnizarla o cubrirla de alguna manera, manteniéndola al interno, la vida
¿vale? Lo que es el ciclo de vida de esa pieza en concreto se alarga muchísimo más. Si normalmente la vida de una, y si lo pones en exterior, pues puede llegar a ser 3 años, pues de esta manera pues llegas a los 10 años, por ejemplo. Pero aquí sí que te podríamos aconsejar tipos de postprocesado acabados, sellados o como le quieras llamar. Se podrían utilizar, no es lo más apropiado. Vale, genial. Yo tengo una pregunta. Esta pregunta es mía, ¿vale? Me gustaría saber qué facilidades da actualmente Stratasys para que un estudio de diseño pueda adquirir una J55 y qué seguimiento dais a partir de la compra de una máquina. Nosotros, como Stratasys, no vendemos directamente, lo hacemos a través de canal, por lo tanto tenemos nuestros distribuidores certificados que lo que hacen es aconsejarte, ¿vale? Darte la orientación necesaria para, bueno, para cubrir todas tus expectativas y cubrir todas tus necesidades. Eso por un lado. Una vez que se te instala la máquina, la instalan sus técnicos y una vez que se te la instalan, son tu referente tanto para materiales como para servicio técnico. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que intentamos es acompañarte para que la experiencia del cliente en este caso sea lo más satisfactoria posible. Detrás del distribuidor estamos nosotros para cualquier cosa, pero tu persona, tu agente local que te va a estar cerca y que te va a orientar y que te va a ayudar en todo el recorrido que necesites va a ser el distribuidor en este caso. Claro, vale, genial, porque sí que es verdad que yo creo que es una duda que surge actualmente al ser un producto tan nuevo como un estudio, una empresa, una pequeña empresa puede acceder a esto y evidentemente, como hemos visto, como muchas empresas apenas se están acercando a todo lo que es la tecnología Pliget, quién está detrás y qué se ofrece para poder sacar el mejor rendimiento de esta máquina. A nivel de que se aporta, nosotros como Stratasys hacemos y tenemos varios contratos con financieras que nos permiten incluso que pagues la máquina en 3 años sin intereses, por ejemplo. Este es uno de los métodos. Hay varios, hay varias opciones. Y a través del distribuidor, en el momento en el que una de tus necesidades es la de tener un poquito más de flexibilidad a la hora de pagarla, pues se encuentran varias fórmulas súper interesantes. ¿Vale? Claro, Entonces, claro. esto a tener en cuenta. He visto por ahí que Agustín García, que lo conozco muy bien, pregunta sobre el precio. Voy a daros un poco un precio que es el precio orientativo, ¿vale? Que tengáis. Considerar que dependiendo de la cantidad de material que necesitéis y un poco en general, lo que necesitéis podría variar, ¿vale? La oferta se tendría que pedir siempre a través de un distribuidor para tenerla precisa. Pero para daros una valoración así, el precio de esta máquina completa, lo que se llama llave en mano, con el primer kit de material, con la instalación, con el pro aéreo que os comentaba y tal, estamos alrededor de los 100.000 euros. Vale, yo creo que, bueno, Agustín, Así Agustín ya estará contento. Muchos de los que estamos aquí conocemos a Agustín, así que yo creo que Agustín ha resuelto su duda. Vale, pues genial. Por un lado, bueno, nos ha comentado Anaís, que forma parte del equipo de Stratasys, es responsable de desarrollo de España y de Francia, que a los suscritos de este webinar se os compartirá el vídeo para quien haya llegado un poco tarde, así le respondemos igualmente a Alberto de Glasses, que los hemos entrevistado en algún momento. Sí que nos han quedado algunas preguntas pendientes, pero bueno, finalmente, como veis, tenéis los datos de Exacto. Inma. Podéis escribirme a mí directamente o a mi compañero, que también está en mi equipo de ventas, ¿vale? Antoine Guyot, él también es residente aquí en Barcelona, por lo tanto, a cualquiera de nosotros dos nos podéis preguntar cualquier duda que os haya quedado y a través de Anaís o Lucía, pues obtendréis la presentación y los vídeos. Vale, pues yo con esta última parte me despido. Quien quiera, pues podéis tomar nota un poco de la parte de Inma. Y si no, nos podéis escribir igualmente si os queda alguna duda. Nosotros con gusto os ponemos en contacto con el equipo de Stratasys. Inma, darte las gracias nuevamente por esta explicación, por este acercamiento a vuestra nueva máquina, que ha sido yo creo que muy, muy positivo para todos. Saludos a todos, muchas gracias por haber formado parte de este webinar y nos vemos en el próximo el mes que viene. Inma, muchas gracias. Y nada, nos vemos. Que estéis muy bien.